Polifachas. La persecución religiosa es algo que hemos tocado en el canal en diversas ocasiones. La persecución religiosa que vivimos durante la Segunda República y sobre todo durante la Guerra Civil estuvo cargada de odio y sadismo, sin precedente alguno en nuestro país. Bueno, realmente sí que hubo algún precedente, pero deberíamos remontarnos a los tiempos en los que en el Imperio Romano se condenaba a los primeros cristianos a morir devorados por los leones en los anfiteatros romanos. Es que ni siquiera durante la conquista musulmana de la península ibérica los cristianos sufrieron una persecución tan sádica, sectaria y sanguinaria como durante la Segunda República y la Guerra Civil. En el vídeo de hoy tenemos una lista de los obispos que fueron asesinados por el Frente Popular, que fueron 13, sí, 13 como las 13 rosas esas de la pinícula. Estos 13 obispos no tienen película, ya que les gustaba rezar y creían en Dios, y además tenían altos cargos en la iglesia. Y todas esas cosas fachas, superfachas, de extrema derecha, francopantano, fascismo. ¡Fascistas! ¡Son fascistas! Por orden cronológico de asesinato, los 13 obispos brutalmente torturados y asesinados por los héroes del Frente Popular son los siguientes. Eustaquio Nieto Martín, obispo de Sigüenza, 70 años, en el cargo desde 1916. Con el alzamiento militar del 18 de julio, se niega a abandonar su diócesis. La provincia de Guadalajara termina sumándose al alzamiento 2 días después, el 21 de julio. Eustaquio intermedió ante las tropas franquistas para evitar el fusilamiento hacia los republicanos, lo cual consiguió. Al día siguiente, una columna de milicianos anarquistas comandados por Cipriano Mera toma Sigüenza. Una de las primeras cosas que hacen los anarquistas es apresar al obispo. Fue sometido a un juicio, del cual fue absuelto gracias a los testimonios de los republicanos que salvó del fusilamiento. Sin embargo, el 26 de julio fue secuestrado por orden de Cipriano Mera, con la excusa de trasladarlo a Madrid por su propia seguridad. A mitad de camino fue arrojado desde el coche en marcha. Como no murió en la caída, fue acribillado a balazos y prendieron fuego a su cadáver. Salvio Huix Mirapleix, obispo de Lérida, 59 años, en el cargo desde 1935. Al estallar la guerra civil se refugia en la casa de unos amigos, en la misma ciudad de Lérida, pero al ser conocedor de las detenciones y matanzas que los Frente Populistas estaban realizando sobre el clero, se entrega voluntariamente, para así intentar intermediar y frenar las matanzas. Esto fue en vano, ya que es recluido en la cárcel de Lérida. Tras 2 semanas de encarcelamiento, es sacado de la prisión junto a otros 20 presos, que en su mayoría eran religiosos, políticos y empresarios locales. Junto a todos ellos fue fusilado en el cementerio de la ciudad. Cruz, La Plana y Laguna, obispo de Cuenca, 61 años, en el cargo desde 1921. El alzamiento nacional fracasa en Cuenca, por lo que su diócesis queda en terreno republicano. Francisco García de Ángela, el coronel republicano al cargo de la provincia, se compromete a garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, incluidos los religiosos y políticos de derecha. Y así fue durante los primeros días. Por lo tanto, el anteriormente mencionado Cipriano Mera envía a sus tropas anarquistas a la provincia a perpetrar todo tipo de tropelías. Tropelías que el coronel García de Ángela se negaba a realizar. Los anarquistas se presentaron en la vivienda del obispo el 28 de julio y fue llevado al seminario, que había sido habilitado como prisión. Permaneció encarcelado hasta la madrugada del 8 de agosto, cuando fue sacado junto a otros 7 presos y fusilado en el kilómetro 5 de la carretera que une Cuenca con Villar de Olaya. Florentino Asensio Barroso, obispo de Barbastro, 58 años, en el cargo desde enero de 1936. Con el alzamiento nacional es detenido el mismo día y 4 días después es trasladado a la prisión municipal de Barbastro. Durante su encarcelamiento es detenido y torturado repetidamente. Durante uno de esos interrogatorios, los héroes republicanos le amputaron los testículos. En la madrugada del 9 de agosto de 1936 le llevaron junto a otros 12 detenidos en un camión de la muerte al cementerio, donde fue fusilado. Murió al tiempo que bendecía y perdonaba a sus asesinos.
Su cadáver fue arrojado a una fosa común donde ya habían sido fusilados los seminaristas de la localidad. Miguel Serra Sucarrats, obispo de Segorbe, 68 años, en el cargo desde junio de 1936. Anteriormente fue el obispo de Canarias desde 1922. No llevaba ni un mes como obispo de Segorbe cuando estalló la guerra civil. Unos días después del estallido fue arrestado y el 27 de julio es trasladado a una prisión improvisada en los locales del ayuntamiento. Junto a él fueron trasladados el vicario Blasco Palomar y el hermano del obispo, Carlos Serra, y otros 5 religiosos y seglares vinculados a la sede episcopal. Allí estuvieron hasta la madrugada del 9 de agosto, en la que fueron sacados en varios coches con la excusa de trasladarlos a Val d'Ursó, pero en el transcurso del camino pararon en una zona deshabitada, fueron fusilados y sus cuerpos fueron abandonados sin enterrar. Manuel Basulto Jiménez, obispo de Jaén, 67 años, en el cargo desde 1920, aunque desde 1910 había sido el obispo de Lugo. Tras el estallido de la guerra fue detenido el 2 de agosto, junto a su hermana, su cuñado y el sacerdote y secretario del obispo Félix Pérez Portela. Fueron encarcelados en la Catedral de Jaén, que había sido habilitada como prisión, y donde se encontraban hacinados religiosos, empresarios y políticos derechistas de Jaén. El gobernador civil de Jaén, preocupado por el hacinamiento y por las sacas en las que los presos eran fusilados, acordó con la Dirección General de Prisiones trasladar a casi 250 presos a la prisión de Alcalá de Henares en Madrid. Fueron montados en un tren que partió rumbo a Madrid. Cuando el convoy llegó a la estación de Santa Catalina Vallecas, en Madrid, un grupo de milicianos anarquistas paró el convoy y desenganchó la locomotora. Los guardias civiles que custodiaban el tren intentaron protegerlo, pero se retiraron ante las amenazas de los milicianos de ametrallar a los guardias civiles. De los 246 reclusos que viajaban en el tren, 193 fueron asesinados. Sus cadáveres fueron saqueados por la muchedumbre que contemplaba el espectáculo. Entre los casi 200 asesinados estaba el obispo y su hermana Teresa. Manuel Borràs Ferre, obispo de Tarragona, 55 años, en el cargo desde 1934. Fue detenido 3 días después del alzamiento junto al cardenal Vidal y Barraquer. Se les mantuvo retenidos unos días en el monasterio del Poblet, hasta que el día 24, tras la intermediación del Papa, se consiguió la liberación del cardenal, que fue trasladado a Italia. Sin embargo, Borràs no tuvo la misma suerte y quedó detenido en Montblanch, hasta que a mediados de la primera semana de agosto fue llevado ante un tribunal revolucionario en Tarragona, el cual decretó su condena a muerte, que fue ejecutada de inmediato. Murió fusilado y su cadáver fue quemado. Narciso de Estenaga y Echeverría, obispo de Ciudad Real, 53 años, en el cargo desde 1923. En Ciudad Real se vivió una situación peculiar a comienzos de la Guerra Civil. En ella, la numerosa guarnición de la Guardia Civil había pactado con el gobernador civil no sumarse al alzamiento a cambio de que éste frenase las travesuras revolucionarias de los frentes populistas. Aún así, se produjeron fusilamientos, pero al obispo se le respetó durante las primeras semanas. Pero cuando a principios de agosto se trasladó a la Guardia Civil a Madrid para reforzar la defensa de la capital, los milicianos anarquistas y comunistas asaltaron el Palacio Episcopal, obligando a Estenaga a abandonarlo porque el palacio había sido incautado para ser la nueva sede del Comité Revolucionario. Se trasladó a la casa de un amigo, donde permaneció hasta el 22 de agosto. En esa mañana del día 22 de agosto, los milicianos se llevaron a la fuerza al obispo y a su capellán, que no opusieron resistencia. Fueron conducidos a las cercanías de Peralvillo, a orillas del Guadiana, y a 8 kilómetros de Ciudad Real. Fueron asesinados a tiros. Diego Ventaja Millán, obispo de Almería, 56 años, en el cargo desde 1935. El 24 de julio, un grupo de milicianos irrumpió en la sede episcopal de Almería con la excusa de registrarla. Acusaron al obispo de actividades contrarrevolucionarias, lo que provocó que fuera detenido y encarcelado, primero en el barco prisión Aston Mendy y después en el acorazado Jaime I, donde coincidió con el obispo de Guadix, Manuel Medina.
En ambos buques prisión se encontraron unas condiciones de degradación moral y de hacinamiento y de salubridad que ni siquiera se pueden llegar a imaginar. Ambos obispos fueron sacados el 30 de agosto y trasladados a un lugar conocido como el Barranco de Vícar. Fueron fusilados junto a varios religiosos más. Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix, 67 años, en el cargo desde 1928. Tras un registro en el Palacio Arzobispal, el 27 de julio de 1936 fue apresado por un grupo encabezado por el alcalde de Guadix y trasladado posteriormente junto a otros 3 sacerdotes a Almería. Permaneció preso en la casa del vicario general, en el barco prisión Aston Mendy y en el acorazado Jaime I. Coincidiría con el anteriormente mencionado obispo de Almería. Ambos se encontraron en el mismo confinamiento miserable en las bodegas de los barcos. En la madrugada del 30 de agosto de 1936 fue trasladado en un camión hasta el barranco de Chismes, en el término de Vícar, donde lo fusilaron junto a otros 16 sacerdotes. Juan de Dios Ponce y Pozo, obispo de Orihuela, 58 años, administrador apostólico de la diócesis de Orihuela en sustitución del obispo Irastorza y Loinás desde 1935 por enfermedad del mismo. En otras palabras, era el obispo sustituto. Consiguió ocultarse durante los primeros meses de guerra, cambiando varias veces de casa, hasta que fue descubierto a mediados de octubre de 1936, cuando intentaba viajar disfrazado hacia Barcelona, donde esperaba conseguir un salvoconducto para huir al extranjero. Fue apresado y encarcelado, y tras pasar varias semanas en la cárcel, donde fue torturado para intentar conseguir que apostatara, finalmente, en la madrugada del 30 de noviembre de 1936, fue trasladado junto a otros 9 sacerdotes de su diócesis al cementerio de Elche, donde fueron fusilados. Los milicianos impidieron que los cuerpos de los 10 religiosos fueran recogidos hasta una semana después del asesinato, para que estos pudieran ser contemplados. ¿Para qué? Para el escarmiento de los contrarrevolucionarios, para escarmentar a los fachas malvados. Manuel Irurita Almandoz, obispo de Barcelona, 60 años, en el cargo desde 1927. Unos días después del estallido de la Guerra Civil, el 21 de julio de 1936, Irurita huyó de la sede episcopal, la cual fue asaltada por las masas comunistas y anarquistas. Se escondió en la casa del joyero Antonio Tort, cuya casa se había convertido en un piso franco para los religiosos y religiosas perseguidos por los partidarios del Frente Popular. Allí permaneció hasta el 1 de diciembre de 1936, cuando un grupo de milicianos descubre la protección que daba el joyero a los religiosos. Fueron detenidas 8 personas que se escondían en la casa, además del joyero y su familia. El día 3 de diciembre el obispo fue fusilado en las tapias del cementerio de Moncada. Durante muchos años, desde sectores socialcomunistas se ha difundido diversas leyendas de que el obispo salvó la vida, todas falsas, ya que recientes pruebas genéticas han demostrado que los restos enterrados del obispo son reales. Anselmo Polanco, obispo de Teruel, 58 años, en el cargo desde 1935. En Teruel triunfó el alzamiento militar, por lo que quedó en zona nacional, pero en diciembre de 1937 se produjo una ofensiva sobre Teruel, en la que los frentes populistas tomaron la ciudad durante un breve periodo de 2 meses. El obispo Polanco fue apresado y llevado a Valencia y posteriormente a Barcelona, donde sería recluido en el convento de las Siervas de Santa María, que había sido habilitado como prisión. Ya en el 23 de enero de 1939, horas antes de que Barcelona fuera tomada por las tropas de Franco, se le sacó de la ciudad y se le fue trasladando sucesivamente a diversas prisiones, acompañando la retirada republicana y acercándose cada vez más a la frontera francesa, ya que los frentes populistas consideraban que tanto el obispo como los presos que le acompañaban podrían serles útiles en caso de negociación. Finalmente, el 7 de enero de 1939, el comandante comunista Pedro Díaz decidió que los prisioneros dejaron de ser útiles y mandó fusilar al grupo de 40 prisioneros que les acompañaban en su huida.
Entre ellos se encontraba el obispo Polanco. Esto sucedió en el cauce seco del río Muga, en Pont de Molins, a 17 kilómetros de la frontera francesa, cuando las tropas frente populistas habían perdido casi toda Cataluña y huían en masa hacia Francia. Pues nada más, mis queridos fachas, un vídeo más repartiendo memoria histórica de la buena, de la que duele, de la que no te cuentan, de la que tienen bien escondida. Tengo que decirte la verdad, aunque te duela. Memoria histórica que han resucitado al sacar las leyes de memoria histórica y memoria democrática por puro interés político, para enfrentar a la gente sacando a flote mierda del pasado y por su parte ellos sacar votos a costa de ese enfrentamiento. Y sí, lo sé, sacar mierda del pasado es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, pero algo habrá que hacer por equilibrar la balanza, ¿no? Y por divulgar la otra parte de la historia que ni te cuentan ni te van a contar, sobre todo mientras controlen el sistema educativo y los medios de comunicación. Por eso, desde la humildad de este canal, intentamos dar por culo, así de claro. Así que nada más, mis queridos fachas, eso es todo. Un saludo. Saludo a todos los niños de España. Y hasta el próximo vídeo facha. ¡Viva España! Fachiman, come rojo para cenar. Es machista y opresor, terraplanista y conspirador. Progre, ha llegado Fachiman. Echenique, su rival, un androide aeronaval. El poder fachirulo le va a romper el culo. Progre, ha llegado Fachiman. Los rojos huyen cuando le ven llegar. Contra el poder facha no pueden luchar. ¡A la casa que hay que hacer la cena!